Hey, ¿qué tal, gente? Continuamos con nada porque es una nueva historia. Hace bastante que no había subido un video, así que qué mejor forma de hacerlo que con una nueva historia de Bleach. Y como siempre van a encontrar el link al perfil del autor, en este caso de Wattpad, para que pasen, le den apoyo, continúen la historia desde aquí, desde donde me quedé, o simplemente le dejen buenos comentarios. Aclaro que también van a haber unos ligeros cambios en esta historia con respecto al canon, por algo es un fanfic, pero son cosas que fácilmente puedes ignorar y disfrutar de la historia. Dicho esto, solo resta decirles que disfruten del capítulo y ahora sí, a lo que vinimos. ¿Por qué? Se preguntó a sí mismo en su mente, arrodillado en las arenas de Hueco Mundo. Kurosaki Ichigo estaba totalmente conmocionado y aturdido por lo que había tenido que vivir hace tan solo algunos minutos. Estaba lastimado, no solo físicamente sino mentalmente, el dolor físico era el que menos le importaba en ese momento. La pregunta ¿por qué? Se repetía en sus pensamientos una y otra vez, e inconscientemente la estaba susurrando, no dejó de repetirla por minutos que parecían eternos para él, sus desolados ojos estaban a punto de empezar a gotear lágrimas. Él las contuvo con todo su ser, juró, él se juró desde aquel fatídico día, donde su madre Masaki Kurosaki, le dio su última sonrisa y su último abrazo, que no volvería a llorar, a derramar una mísera lágrima. No quería romper dicha promesa, aunque la picazón en los ojos se hacía cada vez más molesta y difícil de contener. Se recompuso con mucho esfuerzo debido a sus heridas y alzó la mirada que había mantenido unos minutos directo en la arena y observó a la nada. El panorama era desolado al igual que su mirada y todo su ser. El viento chocaba contra su persona, un frío viento que, en vez de sentirlo en su rostro, en su piel, en sus manos, lo sentía única y exclusivamente en su corazón, enfriándolo y endureciéndolo poco a poco. Pensó que debía verse patético, similar a un animal abandonado y estando en un estado deplorable. Parecía un cadáver, y en ese momento pensaba que en verdad desearía estar muerto y no sufrir más, que ya había tenido suficiente, solo quería descansar, y que ese descanso fuera eterno. Lamentablemente para él, el camino que debía recorrer aún era largo, y este estaba lleno de baches, obstáculos y oscuridad, pero por sobre todo, desesperanza. Ichigo se recompuso del montón de cosas que pasaban por su cabeza, como pudo y se sentó en la arena. Aunque su mente aún seguía nublada, trató de calmarse y pensar con tranquilidad, ¿cómo fue que pudo llegar a esta situación? Aunque tal recuerdo lo siga dañando, estaba aún muy fresco en su memoria, y no podía deshacerse de él, no podía huir de los hechos. Hace 30 minutos. Colinas Okioku. Después de una devastadora batalla llevada a cabo por Kurosaki Ichigo y Byakuya Kuchiki, este último siendo el capitán del sexto escuadrón del Gotei 13. Se preguntarán, ¿bajo qué contexto se llevó a cabo esta lucha? Bueno, Ichigo fue a esa colina con la intención de impedir la ejecución de Rukia Kuchiki. Una amiga que según la Sociedad de Almas, cometió el pecado de cederle sus poderes Shinigamis a Ichigo para que éste fuera capaz de salvar a su familia y a sí mismo. En ese momento, Rukia rompió una regla que la condenó. Dicha regla dictaba que ningún Shinigami, bajo ninguna circunstancia, podía cederle sus poderes a un ser humano, en este caso, el humano Kurosaki Ichigo. Regla que si era rota, se castigaría con la muerte, y el hombre con el que estaba combatiendo Ichigo en ese momento no era nada más, ni nada menos que el hermano de Rukia. Él no solo luchaba para salvar a Rukia, él luchaba para hacer que ese hombre, y a la mismísima Sociedad de Almas, desista en su decisión de ejecutar su amiga y demostrarles que su razonamiento era erróneo. Durante el enfrentamiento entre Ichigo y Byakuya, habían ocurrido muchas situaciones. Como su nueva técnica, el Getsuga Tenso y la demostración de su Bankai por primera vez, elegante, poderoso y muy veloz, Tensa Sangetsu. Pero una de ellas, fue un suceso muy extraño que sucedió cuando estaba a punto de perecer a manos de Byakuya y su Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Este suceso era la extraña aparición de una máscara Oyou en el rostro de Ichigo, que le hizo cambiar no solo su personalidad, volviéndolo como una bestia desenfrenada, sino que también un aumento claro de poder que ahora abrumaba por completo a Byakuya, que estaba solo a la defensiva. Ichigo estuvo un tiempo en ese estado, causándole serias heridas a su oponente, hasta que por pura fuerza de voluntad Ichigo logró quitarse la máscara, dejándolo consciente nuevamente. Ambos rivales decidieron que era tiempo de concluir su encuentro.
Agarrando sus zanpakutos con toda la fuerza que sus músculos y espíritus les ofrecían, apuntaron sus espadas en dirección hacia sus rivales y aumentando sus reiatsus al límite, cargaron uno contra el otro con la intención de poner punto y final a su ardua lucha. A la hora de colisionar, se pudo apreciar una gran explosión acompañada con un gran estruendo, la pelea había culminado. Ichigo se mantenía de pie y su rival, cansado y exhausto, se encontraba derrotado frente a él. Después de eso, apareció Sosuke Aizen, capitán del 5º escuadrón del GOTEI 13, para arrancarle de las entrañas a Rukia un extraño objeto morado y que brillaba. También hizo acto de aparición, nada menos que Renji Abarai, teniente del 6º escuadrón del GOTEI 13 siendo su capitán Byakuya Kuchiki. Ichigo y Renji al ver lo que Aizen le había hecho a Rukia, se enfurecieron y cargaron en contra del capitán, el que atacó primero fue Renji, junto con su Zanpakuto Sabimaru en su forma Shikai, con la intención de darle una oportunidad a Ichigo de darle un golpe certero contra el peligroso capitán. Pero fue todo en vano. Aizen destruyó a Sabimaru sin esfuerzo y detuvo a la Zanpakuto de Ichigo, Tensa Sangetsu, con un mísero dedo, dejando ver que no eran rivales y ni estaban cerca de estarlo, le dio un corte a la velocidad de la luz que hirió gravemente a Ichigo, sin que éste notase que siquiera había hecho un movimiento de su espada. Ichigo cayó casi al borde de la muerte, mientras un grupo de capitanes llegaban a la escena. Los cuales eran Komamura, Soifon, Ukitake, Shunsui, Itsugaya, Jin y Kaname, delante de ellos se encontraba el capitán comandante, Henry Husai Yamamoto, todos acorralando a Aizen en aquella colina. Capitán Aizen, ¿qué es lo que significa todo esto?, exigió el anciano Yamamoto con tono de voz autoritaria y con un aura asfixiante que solo emanaba una cosa, poder. A pesar de eso, Aizen no se inmutó y tenía una sonrisa plasmada en el rostro desde que hizo acto de presencia, respondió con serenidad. Nada en particular capitán comandante, solo recupero algo que es de mi propiedad dijo, sin perder su clase o su sonrisa característica. Después de esa declaración, los capitanes Jin y Kaname, caminaron tranquilamente y se posicionaron a los lados de Aizen, los demás capitanes y todo el que estaba presente los vieron incrédulos por sus acciones. Una brecha en lo alto del cielo azul se hizo presente por encima de estos y una luz envolvió a los tres capitanes. Este fenómeno los capitanes lo conocían y llevaba el nombre de negación. Esta era causada por un extraño tipo de menos grande que habitaba en Hueco-Mundo como ruta de escape para compañeros Oyou. Pero esto solo causó aún más confusión en los capitanes e hiciera que se preguntaran: ¿por qué algo que se supone que da una vía de escape a los Oyous estaba envolviendo a los capitanes? Simple, sus mentes hicieron clic y una sola palabra pasó por sus mentes: traición. En ese entonces ya los capitanes traidores estaban ascendiendo hacia la garganta creada en el cielo, entonces Komamura le preguntó a Kaname: Tosen, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando?, le gritó, simplemente no podía creer lo que su amigo más cercano y camarada hacía. No estoy de acuerdo con la justicia ejercida por la sociedad de almas, no es verdadera justicia, yo mismo crearé mi propia justicia al lado de Lord Aizen, respondió este con su expresión de seriedad que siempre mantenía a pesar de la situación. Komamura solo apretó sus puños ante esas palabras, estaba enfurecido. Por otro lado, Rajiku igualmente le exigía respuestas a Jin. Yo solo sigo a Lord Aizen, dijo este con una sonrisa de zorro en sus facciones. Él parecía incluso más relajado y estar divirtiéndose por la situación. El joven capitán Itsugaya, líder del 10º escuadrón del GOTEI 13, fue el último en pronunciarse hacia los desertores. Más precisamente hacia Aizen, una parte de él siempre supo que Aizen tramaba algo. Lo que no solo le llevó a estar furioso con Aizen y los demás, sino con él mismo por no haber actuado cuando sus instintos le dictaban que algo con respecto a Aizen estaba mal. En esta ocasión, le hubiera encantado estar equivocado y solo fueran cosas de él. Aizen, bastardo. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Qué es lo que piensas conseguir?, le gritó Toshiro mientras lo veía con desprecio. Aizen amplió su sonrisa, se quitó las gafas y se pasó una mano por su cabello castaño, haciendo que caiga un flequillo por el medio de su cara, dándole una apariencia más audaz, sin perder su clase o su sonrisa, respondió con suma tranquilidad. Todo dijo tranquilamente, se detuvo para ver detenidamente el panorama que lo envolvía. Sus ojos brillaron al ver las caras de todos, las expresiones y lo que éstas transmitían eran pura satisfacción para él. Esta emoción es realmente maravillosa. Es simplemente increíble ver cómo todos están por debajo de mí, y que ninguno de ustedes siquiera aspirará a verme a la misma altura, ya que desde este momento, yo, las gafas que aún tenía en su mano.
se pulverizaron y un ojo gigante de color morado se mostró por encima de él y sus acompañantes. Gobernaré los cielos al culminar, dirigió poco a poco su mirada hacia Ichigo. Su sonrisa se amplió con malicia. Ya que eso no era todo lo que tenía para decir el traidor, aún faltaba la mejor parte a su parecer. La cereza del pastel. Confusión, era la única expresión de los capitanes y de todos los presentes. Solamente el capitán comandante Yamamoto se mantenía impasible, siendo visible un ligero toque de enojo en sus facciones. ¿Qué sucede? ¿Acaso no escucharon bien lo que acabo de decir? Si es así, pues con mucho gusto lo repetiré alto y claro, para que les sea más fácil entender, dijo con su habitual sonrisa. Se podía apreciar un poco de malicia en esa calmada y elegante sonrisa. Lo que dije fue, comenzó mientras procedía a observar a Ichigo, que yacía tirado en el suelo con una expresión de enojo puro, mientras de sus ojos brillaban con furia. Esto le importó poco a Aizen y continuó mientras su sonrisa se ampliaba. Fue que de no ser por el señor Kurosaki, mi plan nunca habría resultado tal como planeé. Él cumplió a la perfección con su parte del plan y eso se lo agradezco de todo corazón, fue lo último que dijo mientras la garganta finalmente se cerraba, dando por finalizado con éxito su escape. Después de dicha declaración, los capitanes pasaron de tener caras confusas a expresiones furiosas dirigidas a Ichigo. Imperdonable, esto es completamente imperdonable, comenzó con molestia el viejo capitán comandante. Tú, que te atreviste a ir en contra de la sociedad de almas, sus reglas y todo lo que representa, no solo trajiste el caos al Seireitei, sino que incluso te atreviste a conspirar con Aizen en su traición. Terminó chocando su Zanpakuto, Ryujin Haka, en su forma de bastón, contra el suelo con ferocidad y furia. Los otros capitanes no fueron muy diferentes, solo Shunsui, Ukitake y Unohana no desenfundaron sus armas contra el pobre muchacho que ahora se encontraba en el suelo desangrándose, viéndolo con lástima mientras poco a poco se le escapaba la vida. Ichigo miraba esto con total desesperación, ya que apenas había podido contra un capitán, pelear contra tantos capitanes al mismo tiempo y cargando con sus graves heridas significaba solo una cosa, la muerte. Pero eso no fue lo que más le afectó, lo que le dolió en el alma realmente fue que ninguno de sus amigos salió en su ayuda. Orihime, Chad, Ishida y Yoruichi lo veían de forma confusa. Ichigo no podía creer que en verdad dudaran de él, ya que, él sin importar la situación o el enemigo al que se enfrentara siempre daría todo por ellos y si hacía falta, se sacrificaría a sí mismo por ellos. ¿Qué mejor ejemplo que poner patas arriba a la sociedad de almas para ir por su amiga Rukia? Sus amigos se quedaron ahí, observando cómo Ichigo está a punto de ser asesinado a manos de los capitanes. Ichigo, con dolor y picazón en sus heridas aún abiertas, se levantó e intentó escapar, aún sabiendo que no tenía cómo, ni a dónde huir. Por un momento miró el lugar en el cielo, por donde Aizen se había dado a la fuga, la impotencia no tardó en manifestarse. ¡Maldita sea! Por pura frustración, tomó aire y gritó con toda su alma. Parecía que se le fuera a desgarrar la garganta a causa de tal grito. Dolor, tristeza, furia, frustración. Eso era lo que reflejaba ese grito, pero en eso un suceso inexplicable ocurrió. Una garganta empezó a abrirse en el aire a causa de esto y una luz como la que había envuelto a los capitanes, lo empezó a envolver a él también. Mientras él miraba con incredulidad cómo pasaba esto, uno de entre los capitanes se apresuró en intervenir. ¡Rápido! ¡Mátenlo antes de que logre escapar!, exclamó Soifon. Está haciendo uso de su velocidad. Intentó alcanzar a Ichigo antes de que lograra cruzar la garganta. No fue lo suficientemente rápida, para dolor en su orgullo, no pudiendo evitar que el chico entrara y escapara. Después de eso, se escuchó un llanto, era Inoue Orihime que había caído al suelo. ¿Cómo pude dudar de él, de Ichigo? El chico con el corazón más grande que existe. ¿Cómo pude? Lloró desconsoladamente. Chad se encontraba serio como siempre, pero una lágrima traicionera bajó de su ojo derecho. Yuryu estaba claramente triste, pero no se permitió llorar y fue a consolar a Orihime. Cálmate Inoue, no es tu culpa, lo que dijo Aizen pudo haber helado a cualquiera, lo mismo nos pasó a Chad y a mí. Pero si ahora nos odia, ¿cómo lo veremos nuevamente a la cara después de lo que hicimos? Siquiera lo volveremos a ver. Esas palabras lo golpearon. Él sabía que habían cometido un error, un grave error. Dudaron de alguien que nunca dudaría de ellos, y eso lo enojaba de sobremanera y lo ponía furioso consigo mismo. Mientras tanto Yoruichi se encontraba triste pero no lo mostraba, no podía, ella era la ex capitana del segundo escuadrón del Gotei 13.
La división encargada del espionaje y asesinato, para llegar a ese puesto tuvo que hacer un sinnúmero de cosas horribles, y esas cosas fueron las que la hicieron fuerte. Pero igualmente no podía evitar sentir tristeza en su ser, había desarrollado cierta empatía por el chico mientras ella lo entrenaba, a pesar de todo eso sabía que mantenerse firme. Aunque de algo estaba segura, esto tendría repercusiones más temprano que tarde, ella sabía que se avecinaba una tormenta. Casi poéticamente, empezó a llover en aquella colina, como si el cielo llorara por la partida del muchacho, en esa colina donde todo empezó. Y todo terminará.